Están con nosotros Walter Alejos de Perú Posible y Luis González Posada del Partido Aprista para conversar sobre lo bueno y lo malo y de repente hasta lo feo de la presentación de Beatriz Merino ante el Congreso de la República. Bienvenidos. Buenos días. Bien. Bueno, de repente empezamos con el partido de gobierno. ¿Qué fue lo más flaco, lo más débil, lo más gaseoso y genérico, lo más débil del discurso de Beatriz Merino? Bueno, si empezamos por la debilidad, creo que ha faltado un poco de precisión en unos aspectos, ¿no?, que han sido reclamados por algunos congresistas, especialmente del Partido Aprista. Por ejemplo, el tema agrario, ¿no? Se ha reclamado por qué no se precisa cuál es la política agraria que se desea implantar en el país o cuántos recursos van a ir al Banco Agrario, ¿no? Eso creo que es un tema que ha sido redundante en muchas partes del debate. Pero creo que también debemos rescatar ahí que existe una voluntad política de bueno, querer pero ¿no se ha resolver dejado los acá problemas. la carnecita para el 28 de julio? Yo pienso que sí, ¿no? O sea, lo que ha hecho la doctora Beatriz Merino es señalar las vigas maestras, ¿no?, de un cambio en el modelo de política económica, fijar una visión de desarrollo que indudablemente va a ser complementada con el discurso del doctor Alejandro Toledo, donde precisará, ¿no?, ya los proyectos con mucha más validez para ver cuánto se va a gastar, cómo se va a hacer, cuáles son las estrategias. Y entonces, del otro lado, más bien para el Partido Aprista, el principal partido de oposición, ¿qué ha sido lo mejor? Bueno, ¿Qué ha sido lo bueno de este discurso? Destacar que es un discurso cargado de buenas intenciones, que dicho además por una persona como Beatriz Merino, que nos merece el mayor de los respetos, podría ser un punto inicial para que el gobierno inicie esta reconstrucción de credibilidad que le ha perdido en el país, ¿no? De tal manera que por esa razón el Partido Aprista ha votado un voto de expectativa, con Pero reservas, ¿no? Con ¿La reservas. abstención no es más bien una mezquindad ante No, una...? no, es un voto de expectativa, de esperanza, con las reservas. ¿Y por qué reservas? Porque es un discurso con poca profundidad, con muchas generalidades y que no ha aterrizado en algunos temas que nosotros sí Pero hasta ahora consideramos no me que era contesta qué fue lo bueno, indispensable. ¿eh? ¿Qué fue lo mejor? Aparte de las buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero ¿qué fue lo... del hermoso vestido rojo de Beatriz, ¿no?, como la dice la vieja canción, ¿no? Estás insoportable con tu vestido rojo. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que ha habido algunas cosas positivas de ese mensaje, ¿no? Lo primero, por ejemplo, plantear una realidad. Hay que declarar en emergencia el sistema educativo, que está muy mal. Yo creo que es un compromiso del gobierno que no pasa porque, oiga, vamos a construir escuelas, ¿no? La educación es otra cosa, es programas, currículos, etcétera. Yo creo que ha sido una acertada decisión de la doctora Merino. También yo creo que ha dado noticias con muchas expectativas en el sector agrario, es decir, van a haber créditos, van a haber fondos para realmente iniciar el proceso de reconstrucción vía crediticia de la agricultura en el Perú. Eso es un segundo punto que nosotros debemos destacar, ¿no? La propuesta de que van a modificar el calendario de la deuda externa es indispensable. Mire, en este momento estamos pagando 2.000 o 2.100 millones de dólares de la deuda externa y el año 2006 vamos a pagar 3.700 o 3.800 millones de dólares. De tal manera que replantear el problema yo creo que es una decisión inteligente que tiene que hacerse naturalmente en conversación con los bancos, con los acreedores. Hay aspectos pues positivos que ha tenido el mensaje de Beatriz. ¿Qué hubiera dicho de diferente el APRA? Hubiera aterrizado mejor. Por ejemplo, la propuesta en general, un división, tema concreto, ¿no? Para el Partido Aprista uno de los temas fundamentales es constituir una alianza nacional en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia común, que es un tema que preocupa y alarma a todos los peruanos, ¿no? Yo creo que primero hay que hacer un reconocimiento claro de que aquí estamos ante una situación difícil, hay un rebrote, relanzamiento, como usted lo quiera llamar, pero hay un hecho cierto por el cual han muerto además 8 o 10 militares en las últimas semanas. Entonces yo creo que lo importante, por ejemplo, desde mi punto de vista, es que se ha podido perfilar medidas concretas, que la primera ministra, por ejemplo, hubiera anunciado en ese momento, oiga usted, vamos a derogar las medidas que han flexibilizado el sistema carcelario. No queremos ser muy claros, que un recluso cualquiera que sea una persona pues que tenga una bola de acero en el pie, que no pueda moverse o que tenga un régimen de que puede salir al patio 5 minutos, es una barbaridad. Pero sí ha habido una flexibilización del sistema carcelario que tiene que ser modificado. Por ejemplo, decir... Pero, a ver, sí, justo veamos sí, tal vez ese punto para hacer un contrapunto en esto, ¿no? ¿Ya? Porque también se habla de que más bien hay determinados sectores
podría ser perfectamente el APRA en este caso, que pretenden de alguna manera senderizar la agenda política y hacer del tema de esta creciente actividad terrorista en algunas zonas del país como que el centro de las preocupaciones y como si fuese el principal problema. El gobierno no tiene una política integral que esté combatiendo estos fenómenos. Por ejemplo, las medidas de flexibilización en el término de las cárceles, ¿no se está atendiendo esto? Yo, en primer lugar, yo quiero señalar, y discrepo con Lucho, ¿no?, en que no tenemos un grave problema de terrorismo en el Perú. Es un terrorismo, una subversión focalizada en el valle del río Apurímac y el N. Yo soy de Ayacucho, usted puede visitar la ciudad, está tranquila, no tenemos ningún tipo de atentados ni propaganda subversiva. Lo que sucede es que se ha magnificado el problema, ¿no?, a grandes titulares, y eso está creando una situación tal vez de supuesto riesgo que hay en el Perú. Pero no hay dejadez. Las iniciativas, por ejemplo, que ha dado a conocer el ministro Lodré de Mola, ¿incluyen el tema carcelario? Yo creo que sí. Más que el tema carcelario, creo que es necesario desarrollar una política antisubversiva integral. No solamente es presencia de la Fuerza Armada, la policía. Necesitamos una presencia efectiva del Estado, ¿no?, con proyectos de desarrollo, más inversión social, porque estas son zonas pobres, y un plan concreto de desarrollo alternativo, ¿no?, con una disminución concertada del auge de la coca, porque estas son zonas cocaleras. Aquí hay una convivencia del narcotráfico y el terrorismo. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es una política antisubversiva integral que tenga que ver con más carreteras, ¿no?, más inversión en la agricultura, más puentes, más escuelas, más postas médicas y puestos, ¿no?, militares y de la policía que garanticen y aseguren a los ciudadanos, pero respetando los derechos humanos de toda esta gente que vive en esta zona. Entonces yo creo que no es un problema que se puede magnificar. Creo que en el discurso de ayer hay una cosa importante que hay que rescatar, el tema de la reforma tributaria. Necesitamos recursos para el Perú, necesitamos dinero para las regiones y los municipios. Y se ha planteado una fórmula interesante, que es bueno señalarlo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de incrementar una base de los contribuyentes. La doctora Merino es experta en este tema. Se ha hablado de una nueva ley para el impuesto a la renta, para modificar las reglas del RUS y también la descentralización fiscal. Pero se ha dejado el 19% del IGB. Bueno, ese es un tema, pero estamos siendo concretos y claros en señalar que debe ser una medida totalmente temporal. Totalmente temporales por unas semanas. No, hasta fines del 2004. ¿Qué piensa el APRA? Mire, primero confusos, naturalmente, porque el presidente Toledo, en su discurso, dijo que iba a bajar 2 puntos el IGB, lo sabe todo el país. Resulta que no bajaron 2 puntos, sino que subieron 1 punto. Segundo, que cuando esto lo planteó un parlamentario de Perú Posible, el ministro de Economía del gobierno observó la medida, dijo que ese era un impuesto recesivo, que no era necesario, y resulta que todas estas contradicciones hoy día se plasman en el hecho que ha aumentado del 18 al 19% el impuesto. Ese es un hecho concreto, indiscutible. Acá no hay observación mañosa de por medio. Nosotros creemos, más aún, que esta medida no se vio tomar cuando la primera ministra de alguna manera había expresado su alejamiento, su rechazo sobre un aumento de esa naturaleza. En todo caso, esto golpea a todos los sectores, esperamos que el gobierno lo revoque, sería una buena señal, inclusive de respeto a la doctora Merino y a la oposición, y que se planteen fórmulas alternativas e inteligentes. Pero yo no quiero dejar pasar por alto una observación. El APRA no ha senderizado el tema del terrorismo en la agenda, no lo ha puesto, perdón, el tema del senderismo en la agenda. Los medios de comunicación han registrado esta situación, el secuestro de Techín, la muerte militar. Lo que nosotros hemos dicho muy claramente es que este tema no puede ser oculto, no puede ser maquillado, no puede ser... ¿Pero es el principal tema de la agenda del país? Para nosotros sí es el principal problema de la agenda del país. ¿Es tan grave la situación? Yo no le digo, yo inclusive hablaría de una política de previsión, no solamente el tema del terrorismo. Oiga, usted la delincuencia común, la gente no quiere que la roben, que la asalten, que la secuestren. Usted pregunte en todas las encuestas de opinión pública, la gente cree en eso. ¿Qué respuesta podemos dar? Por ejemplo, le digo, si la Policía Nacional del Perú, del año 90 a la fecha, ha reducido en 37.000 efectivos y evidentemente no hay seguridad, si sus presupuestos se han derrumbado. ¿Sabe cuánto era el presupuesto de la Policía Nacional? Por darle un ejemplo,
bienes y servicios, que es el corazón de la policía. Ahí salen los recursos para repuestos, equipos, pistolas. Era de 725 millones. Hoy día es de 260 millones. Se ha caído en 400 millones. Entonces lo que el APRA plantea razonablemente, oiga, primero, convóquese al Consejo de Defensa del Estado. Segundo, llevemos el tema del acuerdo nacional. Y tercero, todos los peruanos formemos parte de una alianza nacional contra el terrorismo, contra la delincuencia común, porque yo creo que sí es el tema, o uno de los temas prioritarios en cualquier agenda del Perú. Pero ahí hay un tema que tenemos que, creo que ser muy claros también señalar. Tenemos a nivel de toda la Fuerza Armada un déficit. Estamos nosotros muy mal armados, hemos perdido nuestra capacidad estratégica de defender, ¿no? Ante cualquier ataque de países bueno, vecinos, porque en el gobierno de Fujimori se destinaron alrededor de 2.000 millones de dólares para la compra de armamentos obsoletos, con el cual se desarmaron a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre pretexto de la guerra con el Ecuador, se llevaron ingentes cantidades de dinero. Entonces nosotros hemos quedado afectados por esto y creo que todo lo que plantea acá Lucho pasa porque el Congreso de la República, el gobierno, pueda tomar medidas no solamente para dar recursos en caso de armas, ¿no? Sino para repotenciar todo el material bélico en el Perú. Necesitamos aproximadamente 200 millones de dólares para reponer los MiG, los Sukhoi, los tanques y todos los tipos de armamentos. Antes de pasar a otro tema, y justamente en lo que está señalando, también en el discurso se ha hablado con claridad, bueno, se ha hablado de repotenciar las comisarías, el tema de los comités ciudadanos, pero un punto clave también, la reforma de las Fuerzas Armadas. ¿Apoya el APRA la reforma de las Fuerzas Armadas? Pero naturalmente, en forma clara, abierta, decidida, una reforma democrática de las Fuerzas Armadas, nosotros lo hemos señalado, pero también crítica. Nosotros señalamos nuestra sorpresa, por ejemplo, que dentro de esta reducción del personal se pasaba a retiro a brillantes oficiales del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, números 1, espadas de honor, sin ningún tipo de justificación, gente que este gobierno los había sentido, a generales o almirantes, ¿no? Que le quedaban 10 o 12 años de carrera y de repente pasan a situaciones de retiro sin ninguna explicación. Es decir, yo lo que quiero señalar es lo siguiente, este es un tema tan importante, esto de formar parte de un proyecto nacional que yo creo que debe involucrar democráticamente a todas las fuerzas políticas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron de un gobierno que es transitorio, sino de todos los peruanos. Demostremos en consecuencia a los peruanos que tenemos capacidad de construir un proyecto nacional de largo aliento que le dé seguridad al país y que le dé futuro a las nuevas generaciones, ¿no? Bien, claro, ahí hay una cuestión que siempre se pone el énfasis, que tiene que ser bajo liderazgo de la autoridad civil, ¿no? Y ese es el tema justamente de la reforma fundamental en términos de las Fuerzas Armadas. Pero otro tema, en términos de la reactivación económica, un punto que es crucial es cómo se define el país en sus relaciones, digamos, de comercio exterior, y ahí hay una gran ausencia en el discurso de la primera ministra. ¿Qué hay en relación al Mercosur? ¿Qué hay en relación al ALCA? Ha habido un limbo en el discurso. Yo creo que ese va a ser un tema que va a ser enfocado por el doctor Alejandro Toledo, ¿no? Ese es el tema de la integración regional, que es fundamental, la búsqueda de mercados, asegurar que nuestros productos, ¿no?, especialmente producidos desde las regiones, puedan tener mercados, en los mercados internacionales. Yo estoy esperando allí, en todo caso, ese vacío creo que va a ser complementado en el discurso del señor presidente. ¿Algún anticipo? Una respuesta similar, ¿no? Evidentemente, sí. Yo entiendo que la doctora Merino no ha llegado a precisiones, seguramente, porque había una coincidencia lamentable, ¿no?, de dos fechas pegadas, y es el plato de fondo, se lo va a dar al presidente, que él sí tiene que precisar, señalar las medidas concretas en los diferentes campos que estamos interviniendo. Hay una diferencia nada más, que en la doctora Merina hay credibilidad, hay confianza. El país, eso lo señalan todas las encuestas, de tal manera que si ella lo hubiera dicho, evidentemente hubiera tenido mucha más fuerza que si lo dice Toledo, en el caso que lo diga el 28 de julio. Entonces, una última pregunta, porque nos ha ganado el tiempo. Otra ausencia que hubo en el discurso de la primera ministra, que no sé cómo la consideran ustedes, si estuvo bien o mal, se abstuvo de comentar en relación al caso de Panamericana Televisión. ¿Debió hacerlo o no? ¿El Congreso tomará ahí responsabilidades también en relación a la nueva ley de telecomunicaciones? ¿Qué hay al respecto? Este es un tema realmente complejo que está en manos del Poder Judicial, ¿no? En todo caso,